Mi suegra me dio un ultimátum. O dejas tu trabajo o te divorcias. Elegí el divorcio de inmediato y bloqueé todas mis tarjetas bancarias. En una sola noche, mi suegra se arruinó por completo y se derrumbó en el acto. En el apogeo de mi carrera, yo, Ana, me enfrenté de repente a que mi suegra y toda su familia irrumpieran en mi piso para darme un ultimátum. O dejaba mi trabajo, me quedaba en casa y tenía hijos, o me divorciaba. Pero no sabían que yo tenía en mi poder todas las pruebas del dinero que me habían estado sonsacando en secreto durante los últimos 3 años. Y allí mismo, en el salón, ese mismo día, decidí contraatacar. Esta historia no es solo sobre un matrimonio fallido, sino sobre cómo le di la vuelta al tablero de ajedrez, dejando a toda la familia de mi marido paralizada de terror. Me llamo Ana. Tengo 32 años. En esta bulliciosa y resplandeciente Madrid, puedo decir con confianza que no me quedo atrás de nadie. Tengo un trabajo con el que muchos sueñan. Soy la directora del Departamento de Estrategia en una corporación internacional. Mis ingresos mensuales alcanzan de forma estable una cifra de 5 ceros. Tengo mi propio piso, mi propio coche. Me parecía que mi vida era un camino recto cubierto de rosas. Hasta ese día, el día en que un verdadero huracán se abatió sobre mi lujoso piso del barrio de Salamanca, en el que había puesto toda mi alma. Era un jueves por la tarde. Acababa de terminar unas importantes reuniones online con socios de Londres. La sensación de éxito y satisfacción todavía flotaba en el aire. Me estiré con placer y me acerqué al enorme ventanal panorámico, observando el ajetreado flujo de coches de abajo. Adoraba esa sensación, la sensación de ser dueña de mi vida, de libertad e independencia. Un insistente timbrazo rompió el silencio de mi apartamento. Esa manera impaciente y algo brusca de llamar no era la de mi marido, Javier. Él siempre había sido más delicado. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Fui a abrir, y la escena que se presentó ante mí me dejó petrificada. Mi suegra, Isabel, estaba en el centro, con las manos en jarras y una expresión severa. Detrás de ella se alineaba todo un ejército. La tía de Javier, Carmen, conocida en toda la familia por su costumbre de pedir prestado y no acordarse nunca de devolver. Su tío segundo, Víctor, que en cada encuentro no hacía más que preguntar por mi sueldo, y varios otros parientes lejanos a los que solo había visto un par de veces en alguna celebración. Todos me miraban con un aire evaluador y acusador, como si yo fuera una criminal a punto de ser juzgada. Isabel, tía Carmen, tío Víctor, ¿qué hacéis todos aquí? Y sin avisar, intenté mantener la calma, aunque una ola de indignación ya crecía en mi interior. Isabel ni siquiera se dignó a responderme. Me apartó de un empujón y, sin ninguna ceremonia, guió a toda la procesión directamente al interior de mi piso. Se dispersaron por el salón. Alguien se dejó caer en mi nuevo sofá de piel italiano. Otros curioseaban los objetos de decoración, soltando comentarios a medio camino entre el halago y la crítica. Se me encogió el corazón. Esta es mi casa, mi espacio personal, y ellos habían irrumpido con tanta desfachatez, como si no hubiera nadie. Ana, siéntate aquí. Tenemos que hablar. Isabel palmeó el sillón frente a ella con un tono autoritario. Respiré hondo, contuve la ira y me senté. Sabía que el espectáculo de hoy había sido montado especialmente para mí. Isabel, tras carraspear, comenzó su discurso preparado de antemano. Anita, llevas 3 años casada con Javier, eres parte de nuestra familia. 3 años no es poco tiempo. Tienes que entender cuál es el papel de una mujer. No importa el éxito que tengas o cuánto dinero ganes, la base de todo es la familia, el marido, los hijos. El trabajo es algo pasajero. Hoy está, mañana no. Lo más importante es ser una buena ama de casa y darle un heredero a nuestra familia, un continuador de nuestro linaje. Se calló, estudiando mi reacción. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, las uñas clavándose en mi piel. La tía Carmen asintió de inmediato. Así es, sobrina. A las mujeres se las valora por su marido y sus hijos. Mira, el piso es grande, precioso, pero sin la risa de un niño, es frío y vacío. El tío Víctor intervino. Nuestro Javier gana 1.800 euros al mes, o más.
Puede mantener perfectamente a su mujer y a un hijo. Quédate en casa, prepara cocido, cuida de los niños y que él se encargue de proveer. ¿Para qué necesita una mujer matarse a trabajar? Solo para sufrir. Casi me eché a reír a carcajadas. Los 1.800 € de Javier. Esa cantidad no alcanzaba ni para cubrir la cuota mensual de la hipoteca de este piso, por no hablar de las decenas de otros gastos costosos que yo asumía sola. Pero seguí en silencio, esperando ver hasta qué punto de absurdo llevarían este teatro. Al ver que no iba a rendirme, Isabel empezó a perder la paciencia. Fue directa al grano. Su voz se volvió cortante y fría, sin rastro de la falsa amabilidad anterior. Bueno, lo diré sin rodeos. Hoy, la familia y yo hemos venido para darte dos opciones. La primera, mañana mismo presentas tu dimisión en el trabajo y te dedicas por completo a tu papel de esposa y madre. Javier se hará cargo de todos los gastos. La segunda hizo una pausa. Sus ojos brillaron con malicia. Si tanto te aferras a ese puestecito tuyo, entonces firma los papeles del divorcio. Nuestra familia no necesita una nuera que solo piensa en su carrera y desprecia a la familia de su marido. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón, no por el dolor, sino por su descaro y crueldad. Miré su rostro triunfante, las miradas codiciosas de los parientes fijas en mí, y lo entendí todo. No solo querían que renunciara, querían controlarme, apoderarse de todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Querían convertirme en la gallina de los huevos de oro, dócilmente sentada en la jaula dorada que habían preparado para mí. La ira que tanto tiempo se había acumulado en mi interior explotó de repente. Pero no iba a gritar, no iba a tener un ataque de histeria. Les iba a demostrar cómo una mujer moderna, a la que tanto despreciaban, podía devolver el golpe. Tras el ultimátum de Isabel, un silencio opresivo se instaló en el salón. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando un arrebato, una súplica o al menos unas lágrimas. Pero se equivocaron. No hice nada. Simplemente me quedé sentada en silencio, permitiendo que mi silencio se convirtiera en un arma. Mi rostro no expresaba ninguna emoción, frío como el hielo. El prolongado silencio puso nerviosa a Isabel. Creía que la victoria ya era suya, que yo solo intentaba parecer fuerte. ¿Qué pasa? No tienes nada que decir. Te doy hasta esta noche para que lo pienses. O la dimisión o el divorcio. Elige. Lentamente, levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. En lugar de responder, saqué tranquilamente el teléfono del bolsillo. Mis dedos se deslizaron con facilidad por la pantalla, activando el modo de grabación de video. La pequeña luz roja de la cámara se encendió, registrando toda la escena, cada rostro, cada palabra. Mi inesperada acción los tomó a todos por sorpresa. Isabel frunció el ceño y espetó. ¿Qué demonios haces? Guarda ese teléfono ahora mismo. Sonreí. Pero mi sonrisa era fría, sin alegría. ¿Pero qué dice, suegra? Solo quiero inmortalizar este momento memorable. Después de todo, hoy es un gran día. El día en que usted y toda la familia, sin escatimar esfuerzos, han venido a mi casa para enseñarle modales a esta nuera descarriada. Sus sabias palabras deben ser grabadas para poder reflexionar sobre ellas más tarde, ¿no cree? Mi voz era suave, pero cada palabra era como una aguja clavándose en su arrogancia. El rostro de Isabel se puso morado. ¿Te atreves? No la dejé terminar. Mi mirada se apartó de ella y recorrió a los parientes, que se removían inquietos en el sofá. Me detuve en la tía Carmen. Tía Carmen, si no me equivoco, hace 3 meses viniste a pedirme prestados 500 euros para que tu hijo cambiara de coche. Dijiste que los devolverías en un mes, pero hasta ahora no he visto nada. Supongo que estás tan ocupada que simplemente se te ha olvidado. El rostro de la tía se puso como un tomate. Balbuceó. Yo. No le di la oportunidad de justificarse. Mi mirada se desplazó hacia el tío Víctor, que intentaba encogerse en un rincón. Tío Víctor, el año pasado estabas construyendo tu chalet en la sierra y me pediste 8.000 euros. Prometiste que en cuanto vendieras aquella parcela del pueblo, me los devolverías de inmediato. He oído que vendiste el terreno por un muy buen precio. ¿Por qué no nos has dicho nada a Javier y a mí? El tío Víctor palideció y agitó las manos apresuradamente.
Sí, sí, sobrina. Justo pensaba pasarme uno de estos días a devolvértelo. Es que he tenido mucho lío últimamente. El silencio volvió a envolver la habitación. Su aire triunfal inicial se había desvanecido sin dejar rastro, reemplazado por la confusión y la vergüenza. Sabía que había tocado su punto débil. Estas personas, que tanto disfrutaban pontificando sobre la moral, en realidad no eran más que un nido de parásitos que vivían de mi bondad y mi discreción. Me levanté, irguiéndome en toda mi estatura. Mi voz se volvió firme, sin una pizca de la suavidad anterior. Estimada suegra, estimados tíos, permítanme aclarar la situación de una vez por todas. Este piso fue comprado exclusivamente con mi dinero. La escritura de propiedad está a mi nombre, Ana García López. Es mi propiedad privada, protegida por la ley. El hecho de que hoy hayan irrumpido en mi casa, me hayan presionado y amenazado, ya constituye un delito. Allanamiento de morada. Levanté ligeramente el teléfono. Toda la conversación de hoy ha sido grabada. Si no abandonan mi piso de inmediato, no dudaré en llamar a la policía, y entonces no solo discutiremos sus deudas, sino también sus amenazas hacia mí. Y de eso se encargará la ley. ¿Qué cree, suegra? ¿Dónde quedará entonces la reputación de su familia? Mi contraataque fue tan inesperado y contundente que todos se quedaron atónitos. Isabel temblaba de rabia, señalándome con el dedo. Tú, desagradecida, víbora descarada. Si soy descarada o no, no le corresponde a usted decidirlo, sino a la ley, respondí sin un ápice de duda. Y ahora, por favor, todos fuera. Necesito descansar. Toda la comitiva se miró entre sí. Nadie se atrevió a decir una palabra. Finalmente, Isabel, aunque hervía de ira, comprendió que no podía hacer nada más. Se levantó con gesto de disgusto y arrastró tras de sí a los parientes, que la siguieron cabizbajos hacia la salida, como un ejército derrotado. Antes de irse, no se olvidó de lanzarme una frase maliciosa a la espalda. Ya verás. A ver cómo se las arregla contigo Javier cuando vuelva. La puerta se cerró de un portazo, devolviendo el silencio al apartamento. Me quedé de pie en medio del salón, sintiéndome como si acabara de sobrevivir a una batalla. La adrenalina se disipó, dejando tras de sí un cansancio mortal, pero en lo más profundo de mi ser se había encendido un fuego, el fuego de la resistencia. Ellos habían empezado esta guerra, y yo, Ana García, nunca sería la perdedora. Después de que el ejército de parientes de mi marido se retirara, no me puse a limpiar de inmediato el desorden que habían dejado. Me desplomé en el sofá. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba sorprendentemente lúcida. Sabía que Isabel no lo dejaría así. Seguramente ya había llamado a Javier, adornando todo para hacerme parecer un monstruo y una nuera rebelde a sus ojos. Y sabía que Javier volvería. Volvería para educar a su esposa según las instrucciones de su madre. No tenía miedo. La ira se había calmado, dando paso a una fría determinación. Ya no me quedaban ilusiones sobre el hombre al que una vez amé y elegí como esposo. En 3 años de vida en común, estaba demasiado cansada del papel de esposa, nuera y, de paso, cajero automático sin fondo para su familia. El amor, si es que alguna vez existió, se había erosionado hacía tiempo bajo el peso de su debilidad de carácter, su egoísmo y sus mentiras. Me dirigí tranquilamente a mi despacho y encendí el ordenador. No borré el vídeo que había grabado, al contrario, lo guardé en una carpeta protegida en la nube y envié una copia a mi mejor amiga y abogada, Elena. Adjunté una breve nota al correo. Se avecinan grandes problemas. Guarda esto como prueba. Luego, empecé a revisar todo el historial de transacciones bancarias de los últimos 3 años. Cada gasto, cada transferencia, lo anotaba meticulosamente en un archivo de Excel. Las cifras que danzaban en la pantalla parecían reírse de mi estupidez. El dinero que había gastado en regalos para su familia, el dinero que le había dado a su hermano menor para saldar deudas de juego, el dinero que le regalaba a su madre en cada celebración, todo sumaba una cantidad colosal, suficiente para comprar otro piso. El colmo de las mentiras fueron las sumas que Javier transfería en secreto de mi cuenta a la de su madre con las excusas más ridículas, que en su día creí ciegamente. Aproximadamente 1 hora después, la llave giró en la cerradura. Javier había vuelto.
Entró en el piso con el rostro desfigurado por la rabia. Ni siquiera me miró. Arrojó su maletín al suelo y gritó: «Ana, ¿qué demonios has montado aquí? Me acaba de llamar mi madre. Está llorando. Dice que la has echado de casa a ella y a toda la familia. ¿Es que no nos tienes ningún respeto, ni a mí ni a mi familia?» Levanté la vista hacia él. Mi mirada era completamente tranquila. Yo no he echado a nadie. Solo le pedí a unos extraños que abandonaran mi casa. Las palabras mi casa le afectaron como un trapo rojo a un toro. Javier se abalanzó hacia mí y rugió: «¿Mi casa? Es nuestra casa. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que porque ganas más que yo puedes despreciarme a mí y a toda mi familia?» «Sí, despreciar», sonreí con amargura. «Javier, pregúntate quién desprecia a quién en realidad. ¿Sabes lo que tu madre vino a decirme hoy? Me dio a elegir. O dejaba el trabajo o me divorciaba. Quiere que me quede en casa y que tú me mantengas con tu sueldo de 1.800 euros al mes. ¿No te parece ridículo?» Javier se quedó perplejo, pero enseguida empezó a justificarse. «Bueno, mamá solo se preocupa por ti, quiere que descanses, que no te mates a trabajar. Tenía buenas intenciones». «¿Buenas intenciones?» Me levanté de un salto, encarándome con él. ¿Buenas intenciones es apoderarse de mi tarjeta de nómina? ¿Buenas intenciones es encerrarme en casa para que todos podáis mangonearme y sacarme el dinero? Javier, deja de hacerte el inocente. Eres su cómplice. «¿Qué estupideces estás diciendo?», gritó él, intentando acallar la verdad. ¿Estupideces? Cogí el teléfono y reproduje la grabación de audio de mi conversación con Isabel. Su voz chillona y calculadora llenó la silenciosa habitación. «En cuanto deje el trabajo, hay que quitarle la tarjeta de la nómina. Gana mucho. Si le queda dinero, se le ocurrirá alguna otra tontería». El rostro de Javier se volvió blanco como el papel. Retrocedió un paso, balbuceando: Eso lo has montado tú. Tú provocaste a mi madre. No necesito provocar a nadie. Esta es la verdadera cara de tu madre, de tu familia, y también la tuya. No le di tiempo a reaccionar y asesté el golpe de gracia. El mes pasado me dijiste que te habían dado una prima y que le compraste a tu madre un brazalete de jade de 1.200 euros para alegrarla. Pero el extracto de mi tarjeta de crédito muestra un cargo por exactamente esa cantidad en una joyería. Hace 2 meses, tu hermano Kiko volvió a perder en las apuestas. Dijiste que habías pedido prestados 500 euros a unos amigos para él, pero en realidad transferiste el dinero en secreto desde mi cuenta de ahorros. ¿Creías que no me enteraría? Javier, cada una de mis palabras era una prueba irrefutable, un golpe directo a sus mentiras. Javier estaba completamente destrozado. Se desplomó en el sillón, agarrándose la cabeza con las manos, incapaz de pronunciar una palabra. Su silencio era la confesión más elocuente. Miré al hombre que tenía delante, al que una vez amé, y ahora solo sentía desprecio y decepción. Todo estaba meridianamente claro. Este matrimonio había sido un engaño desde el principio. El silencio de Javier era opresivo. No negaba, no gritaba, simplemente permanecía inmóvil como una estatua. Probablemente nunca imaginó que yo, su esposa siempre comprensiva y tolerante, pudiera volverme tan incisiva y decidida. Estaba demasiado acostumbrado a que yo siempre cediera, siempre en nombre de la llamada paz familiar, haciendo la vista gorda a todas sus fechorías. Lo miré. En mis ojos no había ni una pizca de emoción. Javier, te he dado muchas oportunidades. Esperaba que cambiaras, que empezaras a pensar, que te convirtieras en un verdadero marido, el pilar de nuestra pequeña familia. Pero me equivoqué. No me elegiste a mí. Elegiste a tu familia, su codicia y sus mentiras. Elegiste ser un hombre mediocre que vive a costa de su esposa, pero que siempre se las da de importante. Dicho esto, me acerqué tranquilamente a mi escritorio, abrí un cajón y saqué una pila de papeles cuidadosamente doblados. Era la demanda de divorcio. La había preparado hacía 6 meses. El día que descubrí que Javier había cogido mi dinero en secreto para invertir en una turbia aventura de su tío y lo había perdido todo, en aquel momento estuve a punto de presentarla, pero volví a ablandarme, volví a engañarme a mí misma pensando que cambiaría. Pero hoy me di cuenta de que mi paciencia se había agotado. Coloqué la demanda de divorcio en la mesa de centro,
justo delante de Javier. Las dos palabras impresas en negrita, demanda de divorcio, cayeron como un martillazo sobre su aturdida conciencia. ¿Qué es esto? Javier levantó bruscamente la cabeza. Su voz temblaba. El divorcio, respondí con un tono glacial. Creo que ya no tenemos nada más de qué hablar. Fírmalo. No tenemos muchos bienes gananciales, porque casi todo es mío. Este piso es mío, el coche también. Hay una cuenta de ahorros conjunta, pero el dinero también es mío. No voy a reclamar lo que he gastado en tu familia estos 3 años. Considéralo el precio de mi estupidez. Solo tienes que firmar y nos separaremos amistosamente. Javier se quedó mirando la demanda. Luego a mí. Había terror en sus ojos. Ana, no hagas esto. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad, te lo ruego. ¿Una oportunidad? Esbocé una sonrisa torcida. ¿Cuántas oportunidades te he dado ya, Javier? ¿Las recuerdas? ¿Las valoraste? Demasiado tarde. Viendo mi determinación, Javier cambió de táctica y pasó a las amenazas. No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. No firmaré. Nunca. Eres mi esposa y tienes una responsabilidad con esta familia. ¿Responsabilidad? Lo miré directamente a los ojos. Mi responsabilidad no consiste en mantener a toda tu familia. Si no firmas, no pasa nada. Presentaré la demanda de divorcio de forma unilateral con todas las pruebas que tengo. Grabaciones de audio, extractos bancarios, testimonios. ¿Qué crees que decidirá el juez? ¿Crees que te irás con las manos vacías o que además tendrás que pagarme una indemnización? Mis palabras hicieron callar a Javier. Sabía que no bromeaba. Sabía que tenía pruebas suficientes para hundirlo. En ese momento, su teléfono empezó a sonar sin parar con notificaciones. Lo cogió inconscientemente. La expresión de su rostro cambió bruscamente del pánico al terror más absoluto. Levantó la vista hacia mí. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Bebí un sorbo de agua tranquilamente. Nada especial. Simplemente he llamado al banco y he pedido que bloqueen permanentemente todas las tarjetas adicionales a tu nombre que yo abrí, y también he sacado todo el dinero que quedaba de nuestra cuenta conjunta y la he cerrado. Desde este momento, no podrás gastar ni un solo euro mío. Este golpe fue verdaderamente mortal. Javier se quedó paralizado. Había vivido tanto tiempo con mi dinero que había olvidado cómo era ser independiente. Su sueldo, como yo sabía, iba casi íntegramente a su madre. El dinero que le quedaba no era suficiente para su costumbre de vivir a lo grande. Mi tarjeta de crédito era su fuente de vida, y ahora esa fuente había sido cortada sin piedad. Volvió a sonar el teléfono de Javier. Esta vez era su madre. Seguramente ya había recibido la noticia de que a su hijo le habían cortado la financiación. Javier contestó con manos temblorosas. No necesitaba oírlo para saber lo que gritaban al otro lado del teléfono. Simplemente observé en silencio aquella escena caótica, sin sentir la más mínima emoción. La guerra acababa de empezar y yo estaba preparada para todo. El pánico de Javier no duró mucho. Rápidamente fue reemplazado por la ira y la desesperación de una bestia acorralada. Tras terminar la conversación con su madre, se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta como un loco. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Me puse ropa cómoda y me preparé una taza de manzanilla para mantener la calma total. La necesitaría para hacer frente a los espectáculos que se avecinaban. Como había previsto, no pasó ni media hora cuando volvió a sonar el timbre. Pero esta vez no era un timbrazo insistente, sino golpes sordos y furiosos, acompañados por los gritos de Isabel. «Ana, abre ahora mismo, víbora. Abre. ¿Es que quieres arruinar a toda nuestra familia? Te he dicho que abras». El ruido atrajo rápidamente la atención de los vecinos. Las puertas de los pisos cercanos comenzaron a entreabrirse. Miradas curiosas se dirigieron hacia mi vivienda. Sabía que eso era exactamente lo que buscaba Isabel. Quería utilizar la opinión pública, el sentimiento de vergüenza, para presionarme. Pero se había equivocado de cálculo. Ya no era la nuera sumisa de antes. Me acerqué tranquilamente a la puerta, pero no abrí de inmediato, sino que miré por el videoportero. Isabel golpeaba la puerta con todas sus fuerzas. Su rostro estaba morado de rabia.
Javier estaba a su lado, pálido como un muerto, intentando apartar a su madre, pero sin éxito. Activé el sistema de comunicación interna. Mi voz resonó clara y fuerte por el pasillo, para que todos los vecinos pudieran oírla. Isabel, Javier, ¿qué ocurre? ¿Por qué estáis montando este escándalo? Esto es una urbanización de lujo. No deberíais molestar a los vecinos. Al oír mi voz, Isabel gritó con renovada fuerza. ¿Y encima tienes el descaro de hablar? ¿Has bloqueado todas las tarjetas de tu marido? ¿Quieres que se muera de hambre? ¿Eres su esposa y lo tratas así? Sin vergüenza, sonreí con amargura. Mi voz se mantuvo serena. Suegra, yo no he bloqueado las tarjetas de mi marido. Solo he bloqueado las tarjetas adicionales emitidas desde mi cuenta. Javier tiene su propia tarjeta de nómina. Ah, se me olvidaba, alargué la palabra a propósito. El sueldo de Javier lo cobráis vosotros cada mes para pagar las deudas de juego de Kiko. Así que de todas formas no tiene dinero para sus gastos. A que tengo razón. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para ambos. Isabel se quedó muda, sin esperar que me atreviera a sacar los trapos sucios a la vista de todos. Javier estaba tan avergonzado que parecía que se lo iba a tragar la tierra. De los pisos vecinos se oyeron susurros. Vaya, qué hombre tan aparente. Y resulta que vive a costa de su mujer. No me extraña que la madre sea tan escandalosa. Ha venido a exigirle dinero a la nuera. Pobre Ana, tan guapa y exitosa, y ha ido a parar a una familia de extorsionadores. Al darse cuenta de que la situación no le era favorable, Isabel cambió a la táctica de la víctima. Se sentó en el suelo del pasillo y se puso a llorar y a lamentarse. ¡Ay, buena gente! ¡Qué desgracia la mía! Metimos una serpiente en casa en lugar de una nuera. Ahora que es rica, desprecia a su marido, no respeta a su suegra. Y ahora quiere echar al marido de casa para meter a sus amantes. Miren todos, miren. Suspiré. Esta farsa era demasiado agotadora. Entreabrí la puerta lo justo para que se oyera mi voz. Suegra, deje ya este teatro. Aquí vive gente educada. Saben distinguir la verdad de la mentira. Javier, me dirigí a mi marido paralizado. Te haré una última pregunta. Tu sueldo es de 800 euros al mes. ¿Sabes a cuánto asciende la cuota mensual de la hipoteca de este piso? A 2.500 euros. ¿Y cuánto se va en gastos de comunidad, internet, seguridad? Casi otros 500. ¿Con qué pensabas mantenerme? ¿O crees que puedo alimentarme del aire? Pronuncié cada cifra con claridad, y cada cifra fue como una bofetada invisible para Javier. En los últimos 3 años, ¿quién ha cargado con todo esto? ¿Quién te ha comprado todo, desde ropa de marca hasta relojes caros, para que pudieras fardar delante de tus amigos? ¿Alguna vez has pensado dónde vivirías y qué harías si no fuera por mí? Javier bajó la cabeza, incapaz de articular palabra. Isabel, al ver que su hijo estaba perdiendo, gritó aún más fuerte, pero esta vez no le di ninguna oportunidad. Lo digo por última vez, esta es mi casa. Si no os vais de inmediato, llamaré a seguridad. Si seguridad no puede con vosotros, llamaré a la policía acusándoos de allanamiento de morada y alteración del orden público. Y entonces, me temo, de la reputación de vuestra familia no quedará ni rastro. Dicho esto, cerré la puerta de un portazo, sin prestar más atención a su reacción. Oí cómo Javier intentaba levantar a su madre, oí sus murmullos y maldiciones, pero poco a poco todo se calmó. El espectáculo había terminado. Sabía que volverían, pero estaba preparada para las siguientes batallas. Después del torpe espectáculo montado por Javier y su madre, comprendí que no podía limitarme a defenderme. Tenía que pasar a la ofensiva, y para ello necesitaba la preparación más meticulosa. La primera persona en la que pensé fue Elena, mi mejor amiga desde la universidad y ahora una de las mejores abogadas de divorcios y reparto de bienes de Madrid. Me reuní con Elena en una tranquila cafetería. Al ver mi aspecto agotado pero mi mirada decidida, no hizo muchas preguntas. Simplemente me acercó un vaso de zumo de naranja y dijo: «Cuéntamelo. Te escucho». Se lo conté todo. El ultimátum de Isabel. El dinero que desaparecía misteriosamente. El circo de la noche anterior en mi puerta. Le mostré los vídeos y las grabaciones de audio. Cuanto más escuchaba Elena, más serio se ponía su rostro. Cuando terminé,
Guardó un largo silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, me miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: Ana, lo primero que tienes que hacer ahora mismo es reunir y sistematizar todas las pruebas, no solo las cantidades que Javier transfirió en secreto, sino absolutamente todo lo que has gastado en su familia durante estos 3 años. ¿Absolutamente todo? Me sorprendí. Sí, absolutamente todo, subrayó Elena. El dinero que les regalaste a sus padres por Navidad. El dinero para ropa y medicinas para ellos. El dinero para sus viajes a Marbella. El dinero para saldar las deudas de Kiko. El dinero para la reforma del chalet del tío Víctor. Todo lo que puedas demostrar con extractos bancarios y recibos, debes enumerarlo. Tienes que demostrar ante el tribunal que no solo eras el principal sostén de tu propia familia, sino que también mantenías a toda la extensa familia de tu marido. Esto será una enorme ventaja en el juicio. Demostrará tu contribución y su traición y parasitismo. Las palabras de Elena me mostraron un camino claro. Esa noche volví a casa y me puse a trabajar como una contable a mi pesar. Entré en las áreas personales de todos mis bancos y descargué meticulosamente los extractos de los últimos 3 años. Revisé correos electrónicos con confirmaciones de pedidos. Busqué viejos recibos olvidados en los cajones. Cuanto más trabajaba, más sorprendida estaba. Las cifras que aparecían en la tabla de Excel eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Pagué el viaje de toda su familia a Marbella, casi 5.000 euros. Pagué el tratamiento de su padre en una clínica privada, más de 8.000 euros. Le presté a Kiko, ese hermano inútil, innumerables veces para saldar sus deudas de juego. En total, más de 15.000 euros. Y un sinfín de gastos menores que nunca había contado. Cuando la suma total apareció en la pantalla, apenas podía respirar. Casi 80.000 euros. En 3 años, había invertido casi 80.000 euros en esa familia. Una familia que nunca me había considerado realmente una de los suyos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por el dinero, sino por el dolor de mi propia estupidez y ceguera. Había sacrificado tanto para recibir a cambio solo desprecio y un intento descarado de robarme. En ese momento sonó mi teléfono, el número de Isabel. Respiré hondo, me sequé las lágrimas, pulsé el botón de respuesta y no olvidé activar la grabación de la llamada. Al otro lado de la línea, la voz de Isabel era empalagosamente dulce, completamente diferente a su habitual tono agresivo. Diga, Anita, hija. Soy mamá. Sí, la escucho. Suegra, respondí fríamente. Anita, lo del otro día. Fue un arrebato. No te enfades conmigo, ¿vale? Solo me preocupo por ti, y por Javier, comenzó su conocida cantinela. Javier es un tontorrón. Tú eres la esposa, sé más sabia. Perdónalo esta vez. Guardé silencio, esperando ver qué truco sacaría esta vez. Verás, es que ahora tengo algunas dificultades económicas. Javier me dio su sueldo para pagar las deudas de Kiko, y este mes los acreedores están apretando mucho. Me faltan unos cuantos miles. ¿Podrías prestarme un poco? Luego le diré a Javier que te lo devuelva todo, hija? Casi me eché a reír. Su plan era demasiado obvio. Fingir arrepentimiento para sonsacar dinero. Pero no sabía que acababa de proporcionarme una prueba irrefutable. Sonreí, manteniendo un tono tranquilo. Vaya, y yo que pensaba que el sueldo de Javier era para sus gastos personales. Resulta que se lo queda todo usted para pagar las deudas de Kiko. Pobre Javier, trabajando tan duro. Y no tiene ni para sus gastos. Isabel se quedó en silencio al otro lado de la línea, dándose cuenta, al parecer, de que se había ido de la lengua. Intentó rectificar apresuradamente. No quería decir eso, pero no le di la oportunidad. Mire, suegra, ahora estoy ocupada, y en cuanto al dinero, arréglese con Javier. Cuelgo. Terminé la llamada, sintiendo un extraño alivio. Un extracto detallado de 80.000 euros. Una grabación de audio donde Isabel admitía que se quedaba con todo el sueldo de su hijo. Las pruebas estaban en mis manos. Ahora, la ley tenía la palabra. En los días siguientes, me concentré por completo en mi trabajo y en la preparación de la batalla legal. Trabajaba como una máquina, con una eficiencia asombrosa. Quizás,
Al librarme de la carga llamada familia de mi marido, mi mente se volvió más clara y aguda. Mis jefes y compañeros notaron mi cambio. No hicieron preguntas innecesarias, pero siempre me apoyaron con miradas comprensivas y gestos silenciosos. La directora de Recursos Humanos incluso me llamó a su despacho y me dijo que si necesitaba tomarme unas vacaciones para resolver asuntos personales, la empresa siempre me apoyaría. Su amabilidad me reconfortaba y me daba fuerzas. Pensé que Javier y su madre seguirían montando escándalos, pero, para mi sorpresa, todo estaba inusualmente tranquilo. Quizás, después de la humillación pública ante los vecinos, comprendieron que la táctica del chantaje y los escándalos ya no funcionaba conmigo. O tal vez estaban preparando en secreto un nuevo plan. Pero me equivocaba. Esa calma era solo la que precede a la tormenta. Una tarde, al salir de la oficina, una figura familiar me esperaba en la entrada. Era Javier. Parecía más demacrado y patético de lo que podría haber imaginado. El traje de marca que siempre llevaba estaba arrugado. Tenía barba de varios días y el pelo, siempre perfectamente peinado con gomina, ahora estaba desordenado. Había adelgazado notablemente y tenía ojeras oscuras. Parece que los días sin mi tarjeta de crédito habían sido una auténtica tortura para él. Al verme, Javier corrió hacia mí, cortándome el paso. Ana, espera, necesito hablar contigo. Me detuve, cruzándome de brazos, y lo miré fríamente. ¿Aún tenemos algo de qué hablar? Ana, por favor, balbuceó Javier con voz suplicante. Sé que me equivoqué. La culpa es toda mía. Fui demasiado débil, no supe protegerte. Perdóname esta vez, por favor. Vamos a empezar de nuevo. Te prometo que cambiaré. No volveré a permitir que mi madre y los demás te traten así. Extendió la mano para cogerme del brazo, pero yo retrocedí un paso, esquivándolo. Empezar de nuevo. Sonreí con amargura. Mi sonrisa estaba llena de sarcasmo. Javier, ¿sabes cuántas veces me has dicho ya esa frase? Cada vez que te equivocabas, cada vez que me engañabas, lo decías. Y cada vez, como una tonta, te creía. Pero ya no más. Esta vez es diferente, Ana. Esta vez lo digo de corazón, intentó convencerme. En sus ojos se leía la desesperación. No puedo vivir sin ti. Estos últimos días es como si me hubiera perdido a mí mismo. Sin ti no soy nada. ¿No puedes vivir sin mí o sin mi dinero? Pregunté sin rodeos, sin ninguna compasión. Javier, deja este teatro. Estoy muy cansada. Entre nosotros todo terminó el día que te pusiste del lado de tu madre para obligarme a dejar mi trabajo. El amor, la confianza, todo murió. Mis crueles palabras dejaron atónito a Javier. Me miraba con una expresión de ofensa e incredulidad. Probablemente todavía se aferraba a la ilusión de que, en cuanto se disculpara, yo volvería a ablandarme y a perdonarle, como siempre. En ese momento, varios de mis compañeros salieron de la oficina. Nos miraron con sorpresa, pero rápidamente entendieron la situación. Una de mis compañeras, con la que tenía una relación de amistad, se acercó, me tomó del brazo y dijo: Ana, el jefe te está buscando en el aparcamiento. Vamos. Era mentira, pero sabía que intentaba ayudarme a salir de esa situación incómoda. Asentí, lanzando a Javier una última mirada fría y decidida. El resto lo discutiremos en el juzgado. Dicho esto, me di la vuelta y me fui con mi compañera, dejando a Javier solo en medio del flujo de gente. No miré atrás, pero sentí su mirada desesperada siguiéndome. Sus súplicas llegaban demasiado tarde. Nuestro barco se había hundido, y yo nunca volvería para rescatar a quien él mismo había agujereado el casco. Pensé que después de mi rechazo tajante y público a la salida de la oficina, Javier entendería que debía retirarse. Pero su insistencia y descaro superaron todas mis expectativas. No se rindió. Me siguió. Cuando entraba en el aparcamiento subterráneo de nuestro complejo residencial, tuve una sensación de inquietud. Por el espejo retrovisor, vi un taxi familiar que me seguía lentamente. Aparqué a propósito en el rincón más alejado, donde había menos cámaras de vigilancia. Quería terminar con esto de una vez por todas, sin espectadores ni cuchicheos. En cuanto apagué el motor y abrí la puerta, Javier se abalanzó y me bloqueó la salida. Su rostro ya no tenía esa expresión patética y suplicante de por la tarde. En su lugar,
Había la ira y la ofensa de una bestia acorralada. Ana, ¿por qué me haces esto? ¿Te ha gustado humillarme delante de tus compañeros? Rugió. Su voz resonó en el silencioso aparcamiento. Cerré tranquilamente la puerta del coche y, apoyándome en ella, le miré a la cara. Yo no te he humillado. Te has humillado tú solo. Si no hubieras venido a buscarme, si no hubieras montado ese patético espectáculo, nadie se habría dado cuenta. Javier se ahogó de rabia. Se acercó más, apretando los puños. Ya te he dicho que me equivoqué. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad? ¿Sabes que mi madre lleva días llorando sin parar? ¿Sabes que toda mi familia es un caos por tu culpa? Vaya, torcí los labios. ¿Y alguna vez pensasteis en mis sentimientos, cuando tu madre y toda la parentela se presentaron en mi casa para insultarme y obligarme a dimitir? ¿Pensasteis en mis sentimientos? Cuando cogías mi dinero en secreto para mantener a tu familia, ¿pensaste en mis sentimientos? No me hables más de responsabilidad. Javier, no tienes derecho. Lo hacía todo por el bien de la familia. Intentó argumentar todavía Javier. El bien de la familia. Me reí. Mi risa fue fría y amarga. O por el bien de vuestra mediocridad y pereza. Dices que me quieres. Pero ¿qué has hecho por mí, aparte de sacarme el dinero y crearme un problema tras otro? Al darse cuenta de que los argumentos no funcionaban, Javier pasó a la insolencia. Sea como sea, sigues siendo mi esposa, y tus bienes también son mis bienes. No tienes derecho a echarme así. A estas alturas, me di cuenta de que no había nada más que hablar. Las palabras habían perdido su sentido. Solo las pruebas irrefutables podían hacerle callar. Abrí el bolso y saqué una gruesa pila de papeles que la abogada Elena me había ayudado a preparar. Eran todos los extractos de las transacciones sospechosas de mi cuenta y de la nuestra conjunta durante los últimos 3 años. Se los arrojé en silencio a la cara. Las hojas blancas volaron y cubrieron el frío suelo de hormigón del aparcamiento. Javier se quedó petrificado. Se agachó y recogió una hoja. La expresión de su rostro cambió al instante. En marzo del año pasado, le transferiste a tu madre 1.500 euros, diciendo que eran para reformar la cocina, pero en realidad era para que tu hermano pagara sus deudas de apuestas deportivas. En julio del año pasado, transferiste 2.000 euros a la cuenta de tu tío, diciendo que era una inversión conjunta, pero en realidad era para que tu tío comprara una parcela a su nombre. En diciembre del año pasado, sacaste 800 euros en efectivo, diciendo que era para resolver asuntos del trabajo, pero en realidad era para comprar regalos para la familia de tu tía. Pronuncié cada cantidad con claridad. Cada palabra mía era como un martillazo sobre los restos de su amor propio. Él temblaba, las hojas se le caían de las manos. Y eso no es todo, Javier. En total, en 3 años, me has transferido en secreto casi 40.000 euros. ¿Creías que no sabía nada? ¿Creías que era una tonta a la que se podía engañar tan fácilmente? Me acerqué a él y le susurré al oído unas palabras que le provocaron un escalofrío. Ah, y todas vuestras conversaciones telefónicas con tu madre, vuestro plan para apoderaros de mis bienes. También lo grabé todo. ¿Quieres escucharlo? Este último golpe destrozó por completo a Javier. Se arrodilló, agarrándose la cabeza con las manos. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino porque la cruda y brutal verdad había sido revelada. Había perdido estrepitosamente. Miré al hombre derrumbado a mis pies, sin sentir ni una pizca de lástima. Me di la vuelta, abrí la puerta del coche, me senté y arranqué el motor. El rugido del motor rompió el siniestro silencio del aparcamiento. Me fui, dejando a Javier solo con un montón de pruebas de su culpabilidad, con una verdad que ya nunca podría negar. Era hora de que el espectáculo terminara. Tras la revelación en el garaje subterráneo, Javier desapareció por completo de mi vida. No más llamadas, no más escenas suplicantes. Pensé que finalmente había entendido su situación y aceptado la realidad, pero ese silencio resultó ser el presagio de una tormenta aún más fuerte. Aproximadamente una semana después, tarde por la noche, cuando ya me disponía a dormir, mi teléfono vibró frenéticamente. Un número desconocido. Normalmente no contesto a esas llamadas, pero una intuición me dijo que debía hacerlo. Diga. Al otro lado de la línea, la voz era ronca y débil,
interrumpida por una respiración pesada y sollozos. Me tomó un instante darme cuenta de que era Javier. ¿Qué ha pasado?, pregunté sin ninguna emoción. Ana, sálvame. Salva a mi madre. Javier rompió a llorar, desechando toda dignidad masculina. En mi empresa hay una reestructuración, un ERE. Estoy en la lista de despidos. Dicen que últimamente mi estado mental es inestable, que mi productividad ha bajado. Guardé silencio. Tarde o temprano tenía que pasar. Un hombre tan mediocre y dependiente como él no podía mantenerse a flote sin mi apoyo. Al ver que no decía nada, Javier entró en pánico aún más. Casi gritaba al teléfono. Y eso no es lo peor, Ana. Mamá se enteró de que me van a despedir. Se puso tan nerviosa que perdió el conocimiento. Se la llevaron al hospital. Los médicos dicen que ha tenido un microinfarto cerebral. Necesita ser hospitalizada urgentemente para pruebas y tratamiento. La factura provisional ya es de 8.000 euros. Ana, ¿de dónde voy a sacar ahora tanto dinero? ¿8.000 euros? Para mí no era una suma tan grande, pero al oírla de boca de Javier sonó ridículamente absurda. Recordé cómo él y su madre habían gastado mi dinero sin remordimientos. Recordé la ropa de marca, los viajes de lujo, y ahora solo 8.000 euros para un tratamiento podían ponerlos en un aprieto. Ana, te lo suplico, te lo pido de rodillas. La voz de Javier al otro lado de la línea se convirtió en una súplica desesperada. Préstamelo. Por favor, por última vez. Te juro que trabalharé como una bestia para devolvértelo todo. Solo esta vez. Salva a mi madre. Si le pasa algo, no lo superaré. Volvió a usar a su madre como escudo, volviendo a apelar a la lástima. Un truco viejo y despreciable. Pero esta vez mi corazón era de piedra. No sentía ni lástima ni ira, solo vacío y cansancio. Respiré hondo, intentando que mi voz sonara lo más tranquila y fría posible. Javier, ¿recuerdas lo que me dijo tu madre? Dijo que la principal obligación de una mujer es cuidar de la familia de su marido. Dijo que mi trabajo era una tontería. Dijo que tú eras perfectamente capaz de mantenerme. Hice una pausa para que cada una de mis palabras calara en su conciencia. Ahora tu madre está en el hospital. Tú, como hijo, como cabeza de familia, cuida de ella tú mismo. Es tu responsabilidad, no la mía. Ana, no puedes ser tan cruel, gimió Javier. ¿Cruel? Esbocé una sonrisa, pero la risa no salió. Los verdaderamente crueles fuisteis vosotros. ¿Pensasteis en mí cuando planeabais apoderaros de mis bienes? ¿Pensasteis en mí cuando me insultabais y coaccionabais? Si no tienes dinero, vende el chalet de tu familia. Pide prestado a los parientes a los que tanto he ayudado. No me llames más. A partir de ahora, entre mi familia y la tuya, no hay nada en común. Dicho esto, no le di a Javier la oportunidad de responder. Colgué con decisión. Inmediatamente después, bloqueé su número. Me quedé en la oscuridad de la habitación, mirando las luces de la ciudad nocturna. Sorprendentemente, sentía una gran calma. Su desesperación ya no podía afectarme. La puerta al pasado estaba cerrada, y nunca más volvería a mirar atrás. Cuando la vía de las súplicas fue cerrada, la naturaleza testaruda y descarada de Isabel volvió a tomar el control. Decidió jugar su última carta, una que, según ella, debía destruirme, montar un escándalo en mi lugar de trabajo. Era lunes por la mañana. El ambiente en la oficina era tenso. Estaba dirigiendo una reunión con mi equipo sobre el lanzamiento de un nuevo producto cuando recibí una llamada del servicio de seguridad de la planta baja. Ana, aquí abajo hay un grupo de personas armando jaleo. Dicen que son sus parientes y quieren verla. Están gritando y montando un escándalo. No podemos calmarlos. Mi corazón no se inmutó. Sabía quiénes eran. De acuerdo. Reténganlos ahí. Díganles que bajo ahora mismo. Con calma. Le dije a mi equipo, continúen, por favor. Tengo un pequeño asunto personal. Vuelvo en 15 minutos. No bajé con las manos vacías. Pasé por mi escritorio, cogí mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth que normalmente usaba para la música. Sabía que me esperaba un gran espectáculo y necesitaba el atrezo adecuado. En cuanto salí del ascensor,
La caótica escena se desplegó ante mis ojos. Isabel estaba sentada en el suelo en el centro del vestíbulo. El pelo revuelto, golpeaba el brillante suelo de mármol con las manos y se lamentaba a gritos. Buena gente, miren. Mi nuera, la desagradecida, se ha hecho rica y desprecia a su marido, ha abandonado a su suegra enferma. Miren la verdadera cara de su jefa de departamento. A su lado, la tía Carmen y el tío Víctor, ya conocidos, se afanaban en darle la razón y contar las penurias de su familia y mi crueldad. Varios otros parientes lejanos formaban un muro humano, impidiendo el paso al personal de seguridad. Muchos empleados de la empresa y clientes se habían detenido a mirar. Los cuchicheos se hacían cada vez más fuertes. Al verme, Isabel pareció cobrar nuevas fuerzas. Me señaló con el dedo y gritó aún más fuerte. Ahí está la víbora. ¿Cómo tienes la cara de aparecer por aquí? Tu suegra está en una cama de hospital por tu culpa. Tu marido lo ha perdido todo por tu culpa. ¿Estás contenta? ¿Te alegras? No me inmuté. Me acerqué tranquilamente y me detuve a unos metros de ellos, a una distancia segura. No dije nada. Simplemente encendí el altavoz Bluetooth y lo conecté a mi teléfono. Todo el vestíbulo se cayó en una curiosa expectación. Y entonces, del altavoz, surgió una voz chillona y familiar, claramente audible hasta la última palabra. En cuanto deje el trabajo, hay que quitarle la tarjeta de la nómina. Gana mucho. Si le queda dinero, se le ocurrirá alguna otra tontería. Que me la dé a mí. Yo seré la que mande. Le daré algo para sus gastos cada mes. Y con eso le basta. Era la voz de Isabel, de aquella misma grabación de audio. Su rostro se desfiguró. La sonrisa triunfante se congeló en sus labios, reemplazada por un terror absoluto. Balbuceó. ¿Qué es eso? Tú. No la dejé reaccionar. Sonó la siguiente grabación. Esta vez era la voz de la tía Carmen. Así es, hermana. Hay que ponerla en su sitio. Una mujer, por muy lista que sea, siempre tiene que estar un peldaño por debajo de su marido. Y el dinero, que lo manejen los hombres. Es más seguro, un murmullo recorrió el vestíbulo. Las miradas que antes me observaban con duda, ahora se dirigían a la familia de Javier, llenas de desprecio y repulsión. Tú, lo has falsificado todo. Es un montaje, gritó Isabel desesperada, intentando negar lo evidente. Sonreí fríamente. Si lo he falsificado o no, suegra, podemos pedirle a la policía que haga un peritaje. Esta grabación de audio, junto con el video donde usted y sus parientes me amenazan en mi casa, ya ha sido entregada a mi abogada. Simplemente quería mostrar a todos los presentes quién es el verdadero actor aquí y quién es el lobo con piel de cordero. Me giré hacia la multitud y dije, alto y claro, señoras y señores, me llamo Ana. Esta es mi ex-suegra y su familia. Han venido hoy aquí no porque yo sea una desagradecida, sino porque les he cortado el grifo financiero del que me han estado sacando dinero durante los últimos 3 años. Quieren destruir mi reputación para obligarme a mantenerlos de nuevo. Todas las pruebas las presentaré en el juzgado. Gracias por su atención. Dicho esto, hice una señal al servicio de seguridad. Esta vez nadie se interpuso. Los guardias, altos y corpulentos, se acercaron rápidamente y escoltaron a la familia de Isabel, muda de vergüenza, fuera del edificio. Ella ya no gritaba, solo caminaba cabizbaja bajo los cuchicheos y las miradas de desprecio de todos. El espectáculo había terminado con un fracaso total y humillante para sus instigadores. Me di la vuelta y me dirigí directamente al ascensor. Sorprendentemente, sentía una gran calma. Sabía que, a partir de ese momento, nunca más se atreverían a molestarme. Tras la desastrosa actuación en mi oficina, la familia de Javier se calmó por completo. Probablemente, la humillación pública fue un golpe demasiado fuerte, quebrando definitivamente su descaro. Unos días después, recibí una citación del juzgado de primera instancia. Javier y yo estábamos convocados a un acto de conciliación previo al juicio de divorcio. Finalmente, el día llegó. Fui al juzgado con Elena. Contrariamente a mis expectativas de un lugar estricto y frío, la sala de conciliación era pequeña y sencilla. Javier había llegado antes y estaba sentado solo en un rincón. Parecía aún más patético que en nuestro último encuentro. Tenía el rostro demacrado,
la mirada vacía, la ropa descuidada. Ya no era el hombre pulcro y seguro de sí mismo que una vez conocí. El fracaso estaba escrito en cada uno de sus rasgos. Al vernos a Elena y a mí, Javier solo levantó la vista un instante y luego la volvió a bajar al suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. La jueza que dirigía el acto era una mujer de mediana edad, con un rostro amable pero una mirada muy perspicaz. Revisó nuestro expediente, luego levantó la vista hacia nosotros y dijo con suavidad: Ana García, Javier Pérez. El juzgado ha recibido una demanda de divorcio unilateral por parte de la señora García. Según el procedimiento, hoy celebramos un acto de conciliación para darles la oportunidad de reconsiderar, de arreglar sus relaciones familiares. El matrimonio es un paso serio, y su ruptura siempre es triste, especialmente cuando son tan jóvenes. Habló mucho sobre el significado de la familia, sobre los deberes conyugales, sobre la necesidad de darse una oportunidad. La escuché en silencio, sin interrumpir. Respetaba los procedimientos legales, pero cuando me preguntó por mis intenciones, respondí con firmeza y decisión: Señoría, no tengo ningún deseo de conciliar. Mi decisión de divorciarme ha sido muy meditada. Mis sentimientos y mi confianza en el señor Pérez se han agotado. Solo pido al tribunal que tramite nuestro divorcio lo antes posible. La jueza me miró, luego a Javier. ¿Y usted, señor Pérez? ¿Cuál es su opinión? Solo entonces Javier levantó la cabeza. No me miró a mí, sino a la jueza, y dijo suplicante: Señoría, no quiero divorciarme. Sé que he cometido muchos errores, pero todavía quiero a mi mujer. Ruego al tribunal que nos dé más tiempo. Incluso en esa situación, seguía actuando. Casi me eché a reír. ¿Tiempo para qué, si se puede saber? Intervino Elena, como mi abogada. Su voz era profesional y fría. Mi clienta ha tomado una decisión final. Alargar el proceso solo traerá más sufrimiento a ambas partes. Si el señor Pérez realmente siente algo, debería respetar la decisión de la señora García y dejarla ir. Acorralado por mi abogada, Javier decidió usar su último as. Sacó con manos temblorosas una carpeta de documentos médicos de su maletín y la puso sobre la mesa. Señoría, mi madre. Mi madre ingresó recientemente en el hospital con un ictus. Su salud es muy delicada. El médico ha dicho que no puede sufrir ninguna conmoción. Si nos divorciamos ahora, me temo que no lo soportará. Le ruego, señoría, que por favor se ponga en la situación de mi familia y nos conceda un aplazamiento. La jueza vaciló un poco y cogió los documentos para examinarlos. Miré a Elena. Ella asintió casi imperceptiblemente. Sabía lo que tenía que hacer. Señoría, me levanté. Mi voz era tranquila, pero firme. En primer lugar, la enfermedad de la madre del señor Pérez es lamentable, pero no es una causa legal para aplazar nuestro divorcio. Este matrimonio ya no tiene salvación, y prolongarlo es solo un autoengaño. En segundo lugar, miré directamente a Javier. Fue su madre quien me dio un ultimátum. El trabajo o el divorcio. Fue ella quien quiso que este matrimonio terminara. ¿Por qué ahora utiliza su salud como motivo para mantenerlo? Continué, sin darle opción a interrumpir. En tercer lugar, y esto es lo más importante, tengo pruebas de que el señor Pérez y su familia me han sometido sistemáticamente a violencia psicológica, me han engañado y se han apropiado de mis bienes durante mucho tiempo. Si el señor Pérez no acepta firmar la demanda, exigiré que se abra un caso aparte, y entonces ya no será solo un divorcio. Mis palabras fueron como un trueno para Javier. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Sabía que no iba de farol. Sabía que tenía pruebas suficientes para hundirlo a él y a toda su familia. La jueza, al ver el cambio en el rostro de Javier, también comprendió la raíz del problema. Dejó a un lado los documentos médicos y dijo, con una voz ya más severa: Señor Pérez, el tribunal toma nota del estado de salud de su madre. Sin embargo, no es una base jurídica para aplazar el divorcio cuando una de las partes ha tomado una decisión firme. Si realmente no pueden arreglar su relación, es mejor resolver este asunto de forma definitiva. Todas las vías de escape estaban cortadas. Javier se desplomó en la silla. Parecía abatido. Comprendió que había perdido definitivamente. Al final, bajo la presión del juzgado y de la abogada, cogió un bolígrafo con mano temblorosa y firmó el convenio de divorcio.
Cuando se estampó la última firma, sentí un enorme alivio recorrer todo mi cuerpo. 3 años de infierno habían terminado oficialmente. Me levanté, junto con Elena, hice una reverencia a la jueza y salí de la sala, sin mirar ni una sola vez al hombre que una vez fue mi marido. La puerta se cerró a mi espalda, poniendo punto final al capítulo más oscuro de mi vida. El divorcio estaba tramitado, pero mi batalla aún no había terminado. Quedaba la vista más importante: el juicio por la división de bienes y la reclamación de una indemnización. No necesitaba nada de Javier, pero estaba decidida a recuperar los casi 40,000 euros que me había robado en secreto, así como a obtener una compensación por daños morales. El día del juicio, el ambiente era mucho más tenso que en el acto de conciliación. Javier había contratado a un abogado, un hombre de mediana edad con un aspecto bastante astuto. Al vernos a Elena y a mí, ese abogado incluso esbozó una sonrisa desafiante. Comenzó la sesión. Después de que el juez anunciara el motivo, Elena, en mi representación, expuso de manera clara y lógica todas nuestras reclamaciones. Presentó un desglose detallado de todas las sumas que Javier había transferido, con los documentos bancarios certificados adjuntos. También presentó pruebas de la violencia psicológica por parte de la familia de Javier, incluidas las grabaciones de audio y video. Nuestras peticiones eran claras. Javier debía devolver la totalidad del importe apropiado y pagar una indemnización por daños morales de 8.000 euros. Cuando Elena terminó, llegó el turno de la parte de Javier. Su abogado se levantó y, sin molestarse en refutar nuestras pruebas, lanzó un ataque inesperado. «Señoría», dijo con voz segura, «nos oponemos categóricamente a estas acusaciones infundadas. Mi defendido, Javier Pérez, no se ha apropiado de ningún bien de Ana García. Al contrario, es la propia señora García quien se ha dedicado a ocultar bienes gananciales». Un murmullo recorrió la sala. Elena y yo nos miramos con sorpresa, pero mantuvimos la calma. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, pero no esperaba una mentira tan descarada. El abogado continuó, levantando una carpeta de documentos. «Tenemos pruebas de que, solo una semana antes de presentar la demanda de divorcio, Ana García transfirió una suma considerable de 8.000 euros a la cuenta de una tal Elena Jiménez. Y, señoría, esta persona no es otra que la respetable abogada que se sienta ante usted», señaló a Elena con un aire triunfante. Todas las miradas en la sala se dirigieron a mi amiga. Javier también levantó la cabeza. Un débil rayo de esperanza brilló en sus ojos. «Esto es un claro intento de confabulación con el fin de ocultar activos antes del divorcio para evitar su reparto legal. Solicitamos al tribunal que tenga en cuenta este hecho y desestime todas las pretensiones de la demandante», concluyó el abogado con aire de suficiencia. La atmósfera en la sala se caldeó. El juez miró a Elena con interrogación. Si esta acusación era cierta, no solo yo estaría en una posición desfavorable, sino que la reputación de Elena como abogada se vería gravemente perjudicada. Pero, en contra de sus expectativas, Elena no mostró la más mínima inquietud. Se levantó tranquilamente y sonrió con suavidad, una sonrisa profesional y segura. «Señoría, gracias a mi colega por plantear esta cuestión. Efectivamente, mi clienta, Ana García, me transfirió la suma de 8.000 euros en el periodo indicado». La admisión de Elena hizo que Javier y su abogado sonrieran con aún más suficiencia, pero sus sonrisas se desvanecieron rápidamente cuando Elena continuó. «Sin embargo, esto no constituye en modo alguno una ocultación de activos». Elena colocó sobre la mesa del juez otra carpeta de documentos cuidadosamente encuadernada. «Este es un contrato de gestión de inversiones entre la señora García y yo, firmado hace 2 años y ante notario. Según este contrato, Ana García me confía, como particular e inversora, el uso de parte de sus ingresos para invertir en valores y bienes inmuebles. La suma de 8.000 euros fue una de las transferencias programadas en el marco de este contrato. Todas las operaciones son legales, transparentes y están documentadas». Elena continuó. Su voz se tornó más firme. «Además, ruego al tribunal que observe que los ingresos mensuales de mi clienta ascienden a varios miles de euros. Una inversión de 8.000 euros, en comparación con su patrimonio e ingresos totales, es insignificante. Afirmar que la señora García ocultó una suma tan pequeña para eludir sus obligaciones con un marido
que no hacía ninguna contribución económica y además vivía a su costa, es un argumento completamente absurdo y ridículo. La respuesta de Elena, aguda y respaldada por pruebas, dio un vuelco total a la situación. El rostro del abogado de Javier pasó de triunfante a mortalmente pálido. No esperaba que estuviéramos tan bien preparadas. Su sucio plan para difamarme se había desmoronado estrepitosamente en plena sala del tribunal. El último rayo de esperanza de Javier se extinguió. Se quedó sentado, con la cabeza gacha, irradiando una desesperación total y absoluta. Tras la contundente respuesta de Elena, el silencio se apoderó de la sala. El abogado de Javier permanecía de pie, como petrificado, incapaz de articular palabra. Un sudor frío perlaba su frente. Todos sus intentos de darle la vuelta al partido se habían estrellado contra pruebas irrefutables y una lógica de hierro. Elena no dio tregua al adversario. Volvió al tema principal. Su voz sonaba grave y segura. Señoría, una vez aclarada la falta de fundamento de las acusaciones de la parte demandada, me gustaría volver a nuestras reclamaciones. Disponemos de extractos bancarios completos y certificados que demuestran que el ciudadano Javier Pérez transfirió sistemática y secretamente dinero de la cuenta de su esposa, Ana García, a las cuentas de su madre, Isabel Pérez, y de su hermano, Francisco Quico Pérez. La suma total, calculada por nosotros, asciende a 38.450 euros. Elena levantó en alto la carpeta de documentos, abriendo la última página con una tabla resumen resaltada en negrita. Esto constituye una apropiación indebida de bienes durante el matrimonio y una grave violación del Código Civil. Estas acciones no solo han causado un perjuicio económico, sino que también constituyen un engaño, una traición, que ha causado a mi clienta un profundo trauma moral, continuó, con su aguda mirada fija en Javier. Además, tenemos pruebas de que Isabel Pérez y otros miembros de la familia acudieron en repetidas ocasiones al domicilio y al lugar de trabajo de Ana García para montar escándalos, insultarla, amenazarla y coaccionarla para que dejara su trabajo con el fin de apoderarse de todos sus ingresos. Estas acciones han afectado gravemente a la salud, el estado de ánimo y la reputación de mi clienta. Por lo tanto, la reclamación de una indemnización por daños morales de 8,000 euros es totalmente fundada, justa y razonable. La parte de Javier no pudo presentar ni un solo contraargumento de peso. Todas las pruebas estaban en su contra. Su abogado solo pudo balbucear frases débiles como eran regalos voluntarios entre cónyuges o Ana García estaba de acuerdo, pero no tenía ni un solo documento o testigo para corroborarlo. Tras los alegatos, el tribunal se retiró para deliberar. Elena y yo nos quedamos sentadas en nuestros sitios, ambas en silencio. Yo no estaba nerviosa, porque estaba segura de que la justicia estaba de mi lado. Solo sentía un profundo cansancio tras una larga lucha. Aproximadamente 20 minutos después, el tribunal regresó. La jueza, la misma mujer de mediana edad con rostro amable, ahora parecía muy severa. Cogió la sentencia y comenzó a leerla en voz alta y clara. Examinados todos los autos, las pruebas presentadas por las partes y escuchados los alegatos, este tribunal ha establecido. Analizó cada punto, desde la definición de bienes privativos y gananciales hasta los actos de engaño y apropiación por parte de Javier. Cada palabra de la jueza era como un martillazo que destrozaba las últimas esperanzas del demandado. Las acciones del ciudadano Javier Pérez constituyen una grave violación de los deberes conyugales, una manifestación de deslealtad, falta de respeto y una gestión negligente de la propiedad común. Las sumas que el ciudadano Pérez transfirió arbitrariamente a su madre y a su hermano sin el consentimiento de su cónyuge constituyen un acto de apropiación indebida. Por consiguiente, la reclamación de Ana García sobre la devolución de dichos bienes es totalmente fundada. En cuanto a la reclamación de indemnización por daños morales, el tribunal, teniendo en cuenta que por parte de Javier Pérez y su familia se produjeron actos que afectaron negativamente al honor, la dignidad y el estado anímico de Ana García, considera que dicha reclamación también debe ser estimada parcialmente. Finalmente, llegó el momento más importante. En virtud de los artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este tribunal decide,
estimar las pretensiones de Ana García. Se condena a Javier Pérez a devolver a Ana García la cantidad de 38.450 euros. Se condena a Javier Pérez a pagar a Ana García una indemnización por daños morales de 8.000 euros. La suma total a pagar por Javier Pérez a favor de Ana García asciende a 46.450 euros. 46.450 euros. Esta cifra, que resonó en la sala, hizo que Javier se tambaleara, como si fuera a caer. Su rostro se volvió blanco como el papel. Pero eso no fue todo. La jueza miró hacia la zona del público, donde estaba sentada Isabel. Con voz severa, añadió: además, el tribunal hace constar la conducta inadmisible de la ciudadana Isabel Pérez, manifestada en la alteración del orden durante la sesión del juicio. El tribunal apercibe a la ciudadana Pérez. En caso de repetirse tales actos, será sancionada por desacato a la autoridad. Al oír su nombre, Isabel se levantó de un salto, señaló con el dedo a los jueces y gritó: «Injusticia. Estáis todos comprados. ¿Qué clase de juicio es este? Devolvedme a mi hijo». Inmediatamente, 2 agentes de la autoridad presentes en la sala se acercaron rápidamente y escoltaron a Isabel fuera. Sus gritos y maldiciones se fueron apagando y finalmente cesaron tras la puerta. El juicio había terminado. Se había hecho justicia. Exhalé profundamente, sintiendo cómo se me quitaba de los hombros una piedra que me había estado oprimiendo todos estos años. Me giré hacia Elena. Me sonreía. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado en el tribunal, sino que habíamos recuperado nuestro honor y nuestra libertad. La sentencia del tribunal fue una condena a muerte para Javier y su familia. La suma de casi 47.000 euros era impensable para un hombre que acababa de perder su trabajo, no tenía bienes propios y estaba acostumbrado a vivir a costa de otros. Después del juicio, el abogado de Javier contactó a Elena, intentando negociar un pago a plazos durante muchos años. Pero me negué categóricamente. Le dije a Elena: no necesito su dinero ahora mismo, pero necesito que la justicia se cumpla hasta el final. Él no me dio ninguna oportunidad, y no tengo motivos para compadecerle. Que todo se haga según la ley. Exigimos la ejecución inmediata de la sentencia. Elena apoyó mi decisión por completo. Dijo que cualquier concesión ahora les haría pensar que soy débil y que pueden seguir aprovechándose. Tenían que saborear todas las consecuencias de sus actos. Sería la lección más cara de sus vidas. Unas semanas después, cuando el plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia expiró sin que Javier diera señales de vida, presentamos una solicitud de ejecución en el juzgado y la maquinaria de la justicia comenzó a funcionar, fría e implacable. Una mañana, de camino al trabajo, me llamó una antigua vecina del barrio donde vivía la familia de Javier. Su voz estaba llena de emoción. «Anita, ¿te has enterado de la noticia? La comisión judicial ha venido a casa de los Pérez. Están leyendo la orden, precintando todo. Toda la calle ha salido a mirar. Hay una multitud». Solo respondí: «Ya veo», y colgué. No sentí la más mínima emoción. Hacía tiempo que me imaginaba esa escena. Era el final inevitable de la codicia y la estupidez. Más tarde me contaron que ese día fue un verdadero caos para la familia de Javier. Cuando llegaron los funcionarios judiciales y la policía, Isabel gritó. Se revolcó por el suelo, maldijo a todos y se negó a cooperar. Se tumbó delante de la puerta, impidiendo que nadie entrara, pero ante la ley, todas sus protestas fueron inútiles. Se leyó la orden de ejecución forzosa, y su casa, la única propiedad a nombre de los padres de Javier, fue precintada para preparar el inventario y la venta en subasta pública. Todos los muebles de la casa fueron inventariados, las cosas que yo había comprado en su día, desde el enorme televisor de plasma y el lujoso sofá hasta pequeños electrodomésticos, todo fue incluido en la lista de bienes a la venta para saldar la deuda conmigo. Obligaron a toda la familia de Javier a abandonar la casa ese mismo día, permitiéndoles llevarse solo sus efectos personales más necesarios. En una sola mañana, se quedaron sin hogar. La ruina de la familia de Javier se convirtió en el principal tema de conversación de todo el barrio. Nadie se compadeció de ellos. La gente solo se regodeaba, diciendo que era un justo castigo para una familia que había vivido a costa de su nuera. Mientras su vida se iba a pique, mi carrera despegaba.
Tras resolver todos mis problemas, me concentré por completo en el trabajo. Mi energía y creatividad, reprimidas durante tanto tiempo, se desataron. Propuse y lideré con éxito un importante proyecto estratégico que reportó enormes beneficios a la empresa. En la reunión trimestral de resultados, el CEO me elogió personalmente ante toda la directiva. Dijo: "No solo estoy impresionado por las cualidades profesionales de Ana, sino que admiro su fortaleza de espíritu y su resiliencia. Una persona que puede soportar y superar tormentas personales para trabajar con tanta dedicación merece el más alto reconocimiento". Y luego anunció mi nombramiento como vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Toda la sala estalló en aplausos. Yo estaba en el escenario, recibiendo flores. Mi corazón rebosaba de orgullo y felicidad. Había demostrado que el valor de una mujer no reside en si complace a la familia de su marido, sino en sus propias capacidades y su dignidad. Había perdido una familia tóxica, pero me había encontrado a mí misma, una versión más fuerte, exitosa y brillante que nunca. Pensé que la historia terminaría ahí. La casa de la familia de Javier se vendió en subasta, pero el dinero obtenido, tras deducir todos los gastos, apenas cubrió un poco más de la mitad de la deuda. Decidí considerar la parte restante como una limosna para gente desesperada, sin querer gastar más tiempo y energía en ello. Quería cerrar completamente el pasado y centrarme en mi brillante futuro. Pero la vida a veces da los giros más inesperados. Una tarde, mientras cenaba con mis padres en mi nuevo apartamento, sonó el teléfono, un número fijo desconocido. Dudé un poco, pero al final contesté: «Diga, ¿Anita?». Se oyó al otro lado una voz masculina de cierta edad, familiar. «Sí, soy yo». «Perdone, ¿quién es?». «Soy yo, tu tío, el tío Víctor, el tío segundo de Javier». Me quedé atónita. El tío Víctor, el mismo que me había pedido prestados 8.000 euros y había evitado por todos los medios devolvérmelos. ¿Por qué me llamaba ahora? ¿Acaso quería volver a pedir dinero? Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. «Ah, hola, tío Víctor. ¿Quería algo?». La voz del tío Víctor al otro lado de la línea era vacilante y baja. «Anita, sé que no es el mejor momento para estas cosas, pero estoy tan indignado que no puedo callarme. ¿Ha pasado algo?». Sentí curiosidad. «Pues verás». Bajó la voz, como si temiera que alguien lo oyera. «La casa de Isabel la vendieron, pero ella tiene su propio dinero escondido, del que nadie sabe nada». Mi corazón empezó a latir más deprisa. ¿Su propio dinero? Exacto. Y no es poco. Sobrina, 40.000 euros. Es el dinero que sacó de vender unas tierras en el pueblo hace un par de años, y otros ahorros de muchos años. No se lo dijo a nadie, ni a su marido ni a su hijo. Lo escondió en una vieja caja de metal y la enterró en el trastero de la casa vieja. Quería guardárselo para su vejez, sin compartirlo con nadie. Guardé silencio, intentando procesar esta información inesperada. 40.000 euros no era una suma pequeña. Al ver que no decía nada, el tío Víctor se apresuró a añadir, con la voz llena de indignación: «Te cuento esto porque me revienta su egoísmo. Siempre haciéndose la víctima. Todo por mis hijos, todo por mis nietos, y en realidad solo pensaba en sí misma. Vienen los parientes con problemas, y no te suelta un céntimo, pero ella esconde un dineral. Ahora, sin casa y con deudas hasta el cuello, todavía piensa quedarse con ese dinero para ella sola. Me pone enfermo. Tú eres la acreedora. Tienes derecho a saberlo para que se haga justicia». Lo entendí todo al instante. No era tan bueno. Me la había delatado por rencor, porque a él no le había tocado nada, por envidia. La esencia de esta gente, al final, se reducía a una palabra: interés. Cuando los intereses comunes desaparecieron, estaban dispuestos a arrancarse la yugular unos a otros. «Gracias por la información, tío Víctor», respondí con voz tranquila. «Pensaré qué hacer». «Recuerda, sobrina, una vieja caja de metal en el trastero. Actúa rápido o lo esconderá en otro sitio», me instruyó antes de colgar. Dejé el teléfono. Miré por la ventana. Una sonrisa fría apareció en mis labios. «Isabel, te has pasado la vida calculándolo todo, pero no has calculado la naturaleza humana.
No has calculado la traición de aquellos a los que siempre consideraste de tu bando. Bueno, si quieres jugar hasta el final, jugaré contigo. Esta deuda la recuperaré hasta el último céntimo. A la mañana siguiente, llamé a Elena y le conté toda la historia de la llamada del tío Víctor. Elena no se sorprendió menos que yo, pero rápidamente aprovechó la oportunidad. Esto es un giro perfecto, Ana. Debemos actuar de inmediato. Contactaré con el servicio de ejecución del juzgado y les informaré de la ocultación de activos. Por ley, tienen derecho a realizar una inspección y un embargo forzoso si la información se confirma. Todos los procedimientos se llevaron a cabo con rapidez y en secreto. Ese mismo día, por la tarde, Elena, 2 funcionarios judiciales y yo llegamos a la antigua casa precintada de la familia de Javier. La casa parecía abandonada y lúgubre. Puertas oxidadas, un patio cubierto de maleza, una atmósfera opresiva. Entramos y nos dirigimos directamente al pequeño, húmedo y oscuro trastero al fondo de la casa. La habitación estaba llena de trastos viejos y cubierta de polvo. Empezamos a buscar. Debajo de una cama de madera que crujía, al levantar una tabla podrida, descubrimos un trozo de tierra que parecía haber sido removido recientemente. Uno de los funcionarios lo forzó con una palanca y unos instantes después apareció una vieja caja de metal cerrada con candado. El corazón se me aceleró. Es esa. Justo en el momento en que sacaron la caja de la tierra, la puerta exterior se abrió de golpe. Aparecieron Isabel y Javier, seguidos por la tía Carmen, el tío Víctor y varios otros parientes. Evidentemente, alguien les había avisado. Al ver la caja de metal en manos del funcionario, el rostro de Isabel se volvió blanco como la muerte. Se abalanzó hacia adelante, como una polilla a la llama, gritando: «¡No se atrevan! ¡Es mi dinero! ¡No tienen derecho a tocarlo!». Uno de los funcionarios la detuvo. «Señora, estamos ejecutando una orden judicial. Tenemos información de que está ocultando bienes para eludir el cumplimiento de una resolución judicial. Le rogamos que colabore». «Yo no sé nada. Es mi dinero para la vejez». Seguía gritando, intentando arrebatar la caja, pero entonces ocurrió lo más inesperado. El tío Víctor, el mismo que me la había delatado, dio un paso al frente con aire de gran justiciero. «Isabel, no tienes razón. Anita tiene una sentencia judicial, tienes dinero y lo escondes. No pagas las deudas de tu hijo. Eso está muy mal. ¿Qué va a pensar la gente de nuestra familia?». La tía Carmen se unió de inmediato. «Exacto. Eres demasiado egoísta. Tu hijo está ahogado en deudas, la casa vendida, y tú escondes el dinero. ¿Piensas en alguien más que en ti misma?». Otros parientes, que antes siempre habían estado del lado de Isabel, ahora también la atacaron con reproches. «Nunca hubiera pensado que fueras así. Resulta que solo fingías querer a tu hijo y a tus sobrinos. Tienes dinero, pero no pagas las deudas de tu hijo. Permites que lo lleven a juicio. Es inhumano». Isabel miraba atónita a sus familiares, que la cubrían de reproches. En sus ojos había confusión, dolor e incredulidad. Las personas en las que siempre había confiado, a las que siempre había protegido, ahora le asestaban las puñaladas más dolorosas por la espalda. No les importaba su pérdida, solo les importaba que hubiera escondido dinero y no lo hubiera compartido con ellos. En presencia de las autoridades, abrieron la caja. Dentro, envueltos en varias capas de plástico, había pulcros fajos de billetes de 50 euros. En total, exactamente 40.000 euros. En ese momento, Isabel se derrumbó por completo, cayó al suelo y rompió a llorar en silencio. Eran lágrimas de desesperación, humillación y traición. Los parientes miraban el dinero con codicia y pesar, y luego de nuevo a Isabel, con reproche y desprecio. Yo me quedé observando en silencio aquella tragicomedia. La naturaleza humana es, en verdad, más aterradora que cualquier demonio. No sentí regocijo, solo una vaga lástima por esas personas que se estaban destruyendo a sí mismas por dinero. La suma de 40.000 euros fue precintada en el acto y transferida a las arcas del Estado para la ejecución de la sentencia judicial. Mi guerra, en esencia, había llegado a su fin. Uno podría pensar que después de descubrir el dinero oculto, Javier y su familia se rendirían definitivamente, pero no. La desesperación los volvió aún más locos e imprudentes. Decidieron apelar,
y en la vista del recurso de apelación, recurrieron a su último y más sucio truco. El astuto abogado de Javier presentó al tribunal, con aire serio, una nueva prueba, una grabación de audio. Señoría, dijo, esta es la prueba de la verdadera causa de la ruptura del matrimonio de mi defendido. No se trata de las desavenencias de las que habló la señora García, sino de que le fue infiel a su marido. Reprodujo la grabación. Se oyó una conversación con interferencias. Las palabras apenas eran distinguibles. Era mi voz y la de un hombre. La conversación era muy ambigua, torpemente montada a partir de fragmentos de frases como «te echo de menos», «¿cuándo nos volveremos a ver?», «que nadie se entere de lo nuestro». Afirmaban que el hombre de la grabación era mi jefe directo en el trabajo. Javier estaba sentado en el banquillo, con la cabeza gacha, interpretando a la perfección el papel del marido engañado y desdichado. Isabel, en la sala, se secaba periódicamente las lágrimas con un pañuelo, fingiendo sufrimiento. Con este truco querían manchar mi honor, hacer creer al tribunal que yo era la culpable y, sobre esa base, desestimar mis reclamaciones. Me quedé atónita por un momento. No podía creer que fueran capaces de tal bajeza, acusarme de infidelidad y, además, implicar a mi jefe. La ira me invadió, pero Elena me puso una mano en el brazo con delicadeza. Su mirada decía, «Tranquila». Cuando terminó la grabación, Elena se levantó tranquilamente, sin mostrar la más mínima agitación. «Señoría, afirmamos que esta es una prueba falsa, maliciosamente montada con el fin de calumniar y atentar contra el honor de mi clienta». El abogado de Javier sonrió con suficiencia. «¿Tiene pruebas de que es falsa? ¿O son solo palabras vacías?». «Por supuesto que las tenemos», respondió Elena con firmeza. Se dirigió al tribunal. «Solicitamos que se llame a declarar al testigo, el señor Pablo Romero, director del Departamento de Estrategia y jefe directo de Ana García». La parte de Javier se quedó un poco desconcertada por esta inesperada petición. Unos minutos después, entró en la sala mi jefe, el señor Romero, un hombre de mediana edad, apuesto y elegante. Elena comenzó el interrogatorio. «Señor Romero, ¿reconoce la voz del hombre en la grabación que acabamos de escuchar?». El señor Romero negó con la cabeza. «No, señora letrada, definitivamente no es mi voz». Elena continuó. «En el periodo en que, según afirma el demandado, mi clienta mantenía con usted una relación inapropiada, concretamente los últimos 3 meses antes del divorcio, ¿cuál era su relación con Ana García?». El señor Romero respondió de forma clara y concisa. «Ana es mi subordinada, una empleada excepcionalmente talentosa. Durante ese período, trabajamos juntos en un proyecto muy importante para la empresa. A menudo teníamos que discutir asuntos de trabajo, incluso fuera del horario laboral. Todas nuestras conversaciones se referían exclusivamente al trabajo, y en ellas solían estar presentes otros miembros del equipo del proyecto. No teníamos ninguna relación personal». Elena asintió y asestó el golpe de gracia. «Señoría, hemos solicitado a un laboratorio pericial independiente un análisis de la grabación de audio proporcionada por el demandado. Y aquí está el resultado». Puso sobre la mesa un informe con un sello rojo. «El peritaje ha demostrado que dicha grabación ha sido manipulada. Está montada a partir de numerosas conversaciones diferentes. La voz masculina de la grabación no coincide con la del señor Romero. Además, se ha determinado que varias frases de Ana García fueron extraídas de sus conversaciones con repartidores y operadores de telemarketing. Es un hecho evidente e irrefutable de falsificación de pruebas». Las pruebas eran demasiado concluyentes. El abogado de Javier se quedó mudo. Javier e Isabel palidecieron como la muerte. Su sucio plan había sido desenmascarado con deshonra. El juez presidente golpeó con fuerza el mazo. Su voz estaba llena de ira. La presentación al tribunal de pruebas a sabiendas falsas constituye una obstrucción a la justicia y una falta de respeto a la ley. El tribunal considerará la posibilidad de exigir responsabilidades a los culpables. El juicio terminó con una sentencia final y meridianamente clara. El Tribunal de Apelación desestimó por completo el recurso de Javier, manteniendo la sentencia de primera instancia. Estaba obligado a pagar toda la deuda y la indemnización. Además, Javier fue multado por falsificación de pruebas, e Isabel, por alteración constante del orden y desacato al tribunal,
Fue condenada a 7 días de arresto administrativo. Cuando los agentes se llevaban a Isabel, estaba completamente destrozada. Ya no gritaba, solo caminaba en silencio con una mirada vacía y sin vida. El castigo por la mentira y la obstinación finalmente había llegado. La sentencia firme del tribunal fue el fin de todos los esfuerzos de la familia de Javier, pero solo el comienzo de una serie de tragedias y su completa ruina. El castigo a veces no llega de inmediato, pero cuando lo hace es ineludible. Javier, con una enorme deuda y una nueva multa, era absolutamente insolvente. Tras múltiples citaciones de los funcionarios judiciales, que ignoró, finalmente fue procesado penalmente por elusión maliciosa del cumplimiento de una resolución judicial. Un día, Elena me informó de que Javier había sido detenido. Su destino estaba sellado, una pena de prisión. El hombre que una vez fue tan orgulloso y engreído ahora miraba el mundo desde detrás de las rejas. Y Kiko, el inútil hermano menor de Javier, al quedarse sin el apoyo financiero de su hermano y su madre, volvió a endeudarse. Desesperado, cometió un robo y fue pillado infraganti. Teniendo en cuenta sus problemas anteriores con la ley, Kiko recibió varios años de cárcel. Los dos hermanos acabaron reuniéndose, pero ya en una celda. La mayor tragedia, quizás, fue la de Isabel. Tras los 7 días de arresto, fue puesta en libertad, pero su espíritu estaba completamente quebrado. Sus 2 hijos en la cárcel, sin casa, el dinero confiscado. Se quedó sin nada, sin un techo sobre su cabeza. Decían que se había ido al pueblo, que había vendido el último trozo de tierra familiar para poder sobrevivir. Pero también allí la estafaron unos timadores, prometiéndole inversiones rentables, y lo perdió todo hasta el último céntimo. Una noche se cayó y se rompió una pierna. Sin dinero para un tratamiento adecuado, sin familiares que la cuidaran, quedó postrada en la cama, viviendo de la caridad de los vecinos. La enfermedad, el dolor y el tardío arrepentimiento minaron rápidamente su salud. Un día, me llegó la noticia de que Isabel había muerto sola y en la miseria. Cuando la encontraron, el cuerpo ya estaba frío. El funeral fue silencioso. Solo acudieron unos pocos vecinos y parientes lejanos por guardar las apariencias. Aquellos a quienes tanto había protegido y cuidado toda su vida no estaban a su lado. Escuché estas noticias sin alegría ni tristeza. Solo un vacío y una reflexión sobre las leyes de la vida. Se cosecha lo que se siembra. Ellos mismos habían escrito el trágico final de sus vidas. Su historia, para mí, había terminado de verdad. 6 meses después de que todas las tormentas amainaran, mi vida entró en una fase completamente nueva, brillante y luminosa. Mi carrera ascendía meteóricamente. En el puesto de vicepresidenta, tuve aún más oportunidades de demostrar mi valía. Cerré importantes contratos, propuse estrategias audaces, ayudando a la empresa a expandir su cuota de mercado. Mis ingresos ya no solo se medían en miles de euros al mes, se les añadieron generosos bonus. Demostré mi valor no con palabras, sino con resultados concretos. Pero la mayor felicidad para mí fue la oportunidad de dar a mis padres una vida mejor. Con mis ahorros, compré un espacioso piso de lujo en el centro de Madrid, cerca de mi trabajo. Desde el balcón, lleno de flores, se veía un parque verde. Traje a mis padres de su pequeña ciudad a vivir conmigo. Al ver sus sonrisas felices y satisfechas, lo cómodos que estaban en su nuevo hogar, cómo su hija cuidaba de cada detalle, sentí que todos mis esfuerzos no habían sido en vano. Mi vida ahora giraba en torno al trabajo, la familia y los amigos cercanos. Cada fin de semana llevaba a mis padres a buenos restaurantes, al cine, o simplemente paseábamos juntos por el parque. También empecé a dedicarme más tiempo a mí misma. Spa, yoga, libros, viajes. Disfrutaba de la libertad, la independencia, la sensación de tener el control total de mi vida. Un día, mientras estaba en una cafetería con Elena, ella mencionó de pasada: «Por cierto, he oído que Javier ha salido de la cárcel. Dicen que le han dado la libertad anticipada por buen comportamiento». Bebí tranquilamente un sorbo de café. «Vaya», sí, continuó Elena con cierta incomodidad. «Dicen que ahora vende verduras en un puesto del mercado. Parece muy viejo y demacrado, el pelo casi canoso. Nadie lo reconocería como el dandy que era antes». Guardé silencio. La imagen de Javier con el pelo cano,
vendiendo verduras en un ruidoso y sucio mercado, pasó por mi mente, pero no despertó en mí ninguna emoción, ni regocijo, ni lástima. Él y la historia de su familia se habían convertido en parte del pasado, lejano y borroso. Le sonreí a Elena. Bueno, allá ellos. Es su vida. ¿Para qué vamos a pensar en eso? Oye, ¿qué te parece si este fin de semana nos escapamos a Marbella? Reservo los billetes y un hotel de 5 estrellas. Elena me miró y se echó a reír. Claro, si invita a la vicepresidenta, yo siempre me apunto. Nos reímos alegremente. El sol de la mañana, brillante y cálido, entraba por la ventana. Sabía que los días más oscuros habían quedado atrás. Ante mí se extendía un cielo inmenso y un futuro prometedor. El viaje a Marbella fue la recompensa que me regalé después de todo lo vivido. Estaba tumbada en una hamaca junto a la piscina infinita de un lujoso hotel resort, con los ojos cerrados, disfrutando de la fresca brisa marina y el sonido de las olas. El cielo estaba despejado, el mar brillaba plateado. Todo era tan pacífico e ideal. Estaba sumergida en esta hermosa estampa cuando el teléfono sobre la mesita vibró. De nuevo, un número desconocido. Tuve un vago presentimiento, pero decidí contestar. Quería enfrentarme a ello cara a cara, poner el último y definitivo punto. Diga. Al otro lado de la línea hubo un instante de silencio, y luego se oyó una voz ronca y cansada. Ana, soy yo, Javier. No respondí, simplemente escuché en silencio. Yo. Sé que no tengo ningún derecho a llamarte. La voz de Javier temblaba de vergüenza e inseguridad. Solo quería preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Muy bien, respondí, breve y fríamente. Bueno. Me alegro, tartamudeó Javier. Ana, yo. Sé que no merezco el perdón. Te he hecho mucho daño. Pero de verdad, no tengo otra salida. He salido de la cárcel sin trabajo, sin casa, sin familia. Quiero empezar una nueva vida. Quiero abrir un pequeño puesto de verduras, trabajar honradamente, pero no tengo capital inicial. ¿Tú no podrías prestarme un poco? Aunque sea 200 euros, te juro que trabajaré y te lo devolveré todo. La última petición, y de nuevo sobre dinero. Suspiré en silencio, sintiendo todo lo absurdo de la situación. Hasta el final, no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre débil que solo sabía pedir. Pero esta vez no sentí ni ira, ni desprecio, solo lástima. Lástima por un hombre que había destruido su propia vida. Hablé, y por primera vez en mucho tiempo, en mi voz no había ni dureza ni frialdad, solo una determinación tranquila e inquebrantable. No. Una sola palabra, corta y clara. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Probablemente Javier no esperaba una negativa tan directa y categórica. Sin esperar su respuesta, colgué e inmediatamente bloqueé ese número, para siempre. El último adiós. Sin largas palabras, sin explicaciones. Todo había terminado. De verdad. Dejé el teléfono y levanté la vista hacia el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. Una sonrisa ligera y serena apareció en mis labios. La última carga había sido liberada. A partir de ese momento era absolutamente libre. Libre para amar, para vivir, para volar alto hacia los nuevos horizontes que me esperaban.